Muy buenos días a todos. Hoy comenzaremos con lo que son las nociones de neuroanatomía para el entendimiento de los cuatro últimos pares craneales. Primeramente vamos a comprender que el sistema nervioso central está constituido por lo que es el encéfalo y la médula espinal. Del encéfalo se desprenden cordones nerviosos denominados los nervios craneales, mientras que de la médula espinal se desprenden cordones nerviosos denominados los nervios espinales. Acá observamos una imagen en la cual se desprenden los cordones nerviosos, tanto sea las raíces posteriores y las raíces anteriores de lo que es la médula espinal. Para su estudio, la médula espinal, vamos a ver que presenta una configuración externa, un surco medio anterior, un surco medio posterior, un surco colateral anterior o anterolateral y un surco colateral posterior o posterolateral. Estos surcos van a dividir a la superficie de la médula espinal en cordones, un cordón anterior, un cordón lateral, un cordón posterior. En relación al cordón posterior, va a existir otro surco denominado surco paramediano, el cual va a dividir el surco o cordón posterior en dos elementos, un fascículo medial y un fascículo lateral, que posteriormente vamos a nombrarlos. A nivel de su configuración interna, la médula espinal va a estar constituida por una sustancia gris central organizada a manera de una letra H o de la forma de una mariposa. Esta sustancia gris central está constituida por un asta anterior, un asta posterior y un asta lateral. ¿Y qué es esta sustancia gris central? No son nada más que cuerpos neuronales. ¿Y qué es la sustancia blanca? La sustancia blanca no son nada más que los axones o extremidades de las neuronas, que van a irse a formar o reunir a manera de cordones nerviosos denominadas las raíces nerviosas. Acá observamos la raíz anterior y la raíz posterior. ¿Cómo se identifican? Se identifican con la presencia de un ganglio. A la raíz posterior, siempre la raíz posterior es de carácter sensitivo, mientras que la raíz anterior es de carácter motor. Ambas raíces se unen, se fusionan y configuran o conforman lo que es un nervio raquídeo, y este nervio raquídeo tiene doble funcionalidad, es sensitivo, motor, y también por unas cuantas fibras que parten desde lo que es el asta lateral, también pueden presentar función vegetativa. Acá observamos primeramente la raíz posterior, la cual es de carácter aferente, o sea que recibe la información desde la periferia hacia la parte central, mientras que la raíz anterior o raíz motora es de carácter eferente, o sea motor, que va a ir la información desde la parte central, o sea de los núcleos correspondientes en la médula espinal, específicamente en la sustancia gris central, hacia la periferia. Como dije, es de carácter motor. Por eso, cualquier sensación dolorosa, como sea el pinchazo de una aguja, va a pasar desde lo que son los nervios periféricos hacia, por medio del cordón y raíz posterior, hacia la parte posterior o hasta posterior de la sustancia gris central de la médula espinal. Mientras que las órdenes motrices u órdenes efectoras para elementos musculares van a partir desde el asta anterior hacia la raíz anterior y van a poder efectuar los movimientos como ser el movimiento de las manos. La configuración interna de la médula espinal, como anteriormente dijimos, la sustancia gris central forma lo que es la forma de una letra H,
mientras que la sustancia blanca periférica se va a dividir en cordones, como ser el cordón anterior, el cordón lateral y el cordón posterior. Y cada uno de estos cordones a su vez también se va a dividir en pequeños fascículos, como ser los fascículos espinotalámico anterior, fascículo vestíbulo espinal, olivoespinal, en relación a lo que es el cordón anterior, mientras que el cordón posterior se va a dividir en dos fascículos denominados el fascículo gracil y el fascículo cuneiforme lateral. Fascículo gracil en relación a la línea media o surco medio posterior, y el fascículo cuneiforme en relación a lo que es el surco colateral posterior. Ambos fascículos están divididos por el surco paramediano posterior, mientras que el cordón lateral va a estar dividido por lo que es el fascículo espino cerebeloso posterior, el fascículo espino talámico lateral y el fascículo espino cerebeloso anterior. Cada uno de estos fascículos también van a ir a dividir y a interconectar diversas partes del sistema nervioso central. Ahora, ¿cómo va lo que es las sensaciones o la sensibilidad? Vamos a ver que comienza con lo que es una terminación sensitiva en la periferia de cualquier parte del cuerpo, y esa terminación sensitiva es la que va a atraer lo que son los impulsos nerviosos de tipo aferente. ¿Hacia dónde? Va a traerlo hacia lo que es los cordones nerviosos denominados los nervios espinales. Una vez llegado al nervio espinal, va a atravesar la raíz posterior y se va a llegar a alojar esa información en los núcleos del asta posterior o sensitiva. Desde este punto va a subir la información nerviosa hacia lo que es el tálamo, y del tálamo va a llegar a la parte de la corteza cerebral, a la porción sensitiva. En relación a lo que es la sensibilidad termoalgésica o de dolor y temperatura, de igual manera va a traerse por lo que es una terminación nerviosa periférica o un receptor nervioso periférico, el cual por medio de lo que es el cordón posterior de la raíz o raíz posterior de la médula espinal va a llegar a lo que es también el asta posterior de la médula, y del asta posterior de la médula va a ascender hasta el tálamo, y del tálamo igualmente va a llegar a la corteza cerebral. Es de tipo aferente este tipo de sensibilidad. Al igual que lo que es la sensación del tacto y la presión. Igualmente va a llegar hacia lo que es la raíz posterior del nervio raquídeo, va a introducirse a lo que es la médula espinal, y por medio de la médula espinal y de sus cordones y sus fascículos ascendentes va a llegar a lo que es el tálamo, y del tálamo va a llegar a lo que es también la corteza cerebral. Caso distinto a lo que es la porción motriz, cual se origina la información o el impulso nervioso a nivel de la corteza cerebral, va a atravesar todo lo que es el encéfalo, va a llegar hacia lo que es el bulbo raquídeo o médula oblonga a nivel de lo que es la decusación de las pirámides, va a transmitirse hacia el lado opuesto, y desde esta región va a llegar por medio de la raíz anterior hacia los órganos efectores, que son los músculos. En relación a lo que es los cuatro últimos pares craneales, estos se originan a nivel de lo que es el bulbo raquídeo o médula oblonga. Vamos a observar que el cordón anterior y el cordón lateral van a dar origen en medio de ambos, del surco anterolateral, al nervio hipogloso, mientras que entre el cordón lateral y el cordón posterior, de arriba hacia abajo, van a dar origen a lo que es el nervio glosofaríngeo,
el nervio vago y el nervio espinal. Los nervios craneales. Los 4 últimos pares de nervios craneales están constituidos por el nervio noveno par craneal o glosofaringeo, décimo par craneal, cardioneumogastroentérico o también denominado nervio vago, onceavo par craneal, espinal o accesorio, y el doceavo par craneal, el nervio hipogloso. Estos nervios craneales se originan a nivel de lo que es el agujero magno del occipital, en la estructura denominada el bulbo raquídeo. Desde este punto, que emergen aparentemente en su origen aparente, se dirigen en sentido anterior y lateral hasta encontrar este orificio denominado el agujero yugular. Este agujero yugular es por medio del cual estos nervios salen del cráneo y se hacen extracraneales. Se hacen extracraneales y van a estar alojados en lo que es el espacio laterofaringeo en relación a la faringe. Estos 4 últimos pares craneales, como anteriormente nombramos, se encuentran ubicados aparentemente, su origen aparente es primeramente del nervio glosofaringeo, del nervio vago y del nervio espinal por medio del surco colateral posterior del bulbo raquídeo, mientras que el nervio hipogloso hace su origen aparente por medio del surco colateral anterior. Acá en una pieza cadavérica observamos el origen de cada uno de estos nervios. Por el surco colateral anterior, como anteriormente dije, el nervio hipogloso, mientras por el surco colateral posterior o surco posterolateral del bulbo raquídeo o médula oblonga hacen su aparición el par craneal 9, el 10 y el 11. Acá observamos a mayor detalle el origen y el trayecto de estos nervios, desde lo que es el agujero magno o agujero occipital hacia lo que es el agujero yugular o también denominado agujero rasgado posterior. En esta imagen observamos lo que es la emergencia de los nervios. Acá en la parte más inferior observamos lo que es el nervio espinal o accesorio por medio de sus dos raíces, su raíz espinal y su raíz bulbar, las cuales se van a ir a fusionar y van a configurar o van a constituir lo que es el onceavo par craneal. Acá observamos al décimo par craneal o también denominado nervio vago, y acá observamos también acompañándolo a este al noveno par craneal o también denominado nervio glosofaringeo. Estos 3 nervios se dirigen hacia lo que es el agujero o foramen yugular para hacerse extracraneales. Se hacen extracraneales en esta región y cada uno va a terminar en la región geográfica anatómica correspondiente de su área. Acá observamos la localización dentro del agujero yugular y su disposición. Primeramente vamos a observar que en la parte anterior del agujero yugular o agujero rasgado posterior se encuentra el seno petroso inferior o seno petroso menor. Posterior a este se encuentra el noveno par craneal o glosofaringeo, separado de lo que son el décimo y el onceavo par craneal por un tabique fibroso. Ese tabique fibroso va a dividir a estos nervios craneales. Encontramos en la parte posterior al décimo par craneal o vago, al onceavo par craneal o espinal o accesorio,
acompañado de lo que es la vena yugular, dentro de lo que es el agujero yugular o agujero rasgado posterior. Los nervios están separados de la vena yugular interna por medio de un tabique osteofibroso constituido por las espinas yugulares, tanto sea de lo que es el hueso temporal como del hueso occipital. Al hacerse aparente exocranealmente, van a salir por medio del agujero rasgado posterior. El nervio glosofaringio, como su nombre lo dice, se encarga de principalmente recibir la información de lo que es la lengua y de la faringe. Es considerado el nervio del gusto. Presenta 5 componentes, los cuales van a recibir la información por medio de las fibras nerviosas desde los elementos receptores periféricos y los van a llevar hacia lo que es el bulbo raquídeo y van a terminar en diversos núcleos que se encuentran en el interior de este elemento. Vamos a primeramente hablar del componente sensitivo general. Este componente sensitivo general recibe fibras nerviosas de los receptores nerviosos del tercio posterior de la lengua, de la mucosa faríngea, de la mucosa timpánica, de la mucosa nasofaríngea, de la mucosa tonsilar. Toda esta información va a ser llevada hacia lo que es los ganglios nerviosos que se encuentran a nivel del agujero yugular, van a ser analizadas, modificadas y ampliada esta información y después va a ser trasladado hacia lo que es el cordón, hacia lo que es el surco colateral posterior o surco posterolateral del bulbo raquídeo y desde este punto van a pasar hacia lo que es el núcleo del tracto solitario en el interior del bulbo. Acá en esta imagen que observamos es un bulbo raquídeo cortado en el cual vamos a observar el núcleo del fascículo solitario o tracto solitario, el cual es de carácter sensitivo. Acá observamos también otro núcleo que se denomina el núcleo ambiguo, que es de carácter motor, y otro también que es el más largo de los núcleos sensitivos, que es el núcleo espinal del nervio trigémino. Dentro de las fibras nerviosas que también componen parte del nervio glosofaringio están aquellas fibras nerviosas de tipo visceral, las cuales van a recibir información de los cambios químicos y de presión sanguínea de parte del corpúsculo carotídeo y de el bulbo carotídeo. Esta información va a ser llevada también igualmente hacia el surco posterolateral y va a introducirse y va a llegar a lo que es hasta el núcleo paramediano posterior, de tipo visceral sensitivo. Acá observamos una imagen en la cual vamos a observar lo que es el seno carotídeo y también el corpúsculo carotídeo. El seno carotídeo es de carácter de receptor de cambios de la presión arterial, mientras que el corpúsculo carotídeo, glándula intercarotídea, se va a encargar de percibir y llevar aquella información de aquellos cambios químicos que se producen en la sangre. Vamos a observar también que el nervio glosofaringio presenta un componente sensitivo especial o también fibras nerviosas de tipo especiales, correspondientes a los sentidos. En este caso vamos a hablar que el nervio glosofaringio va a dar o va a recibir la información gustativa del tercio posterior de la lengua, la cual va a ser llevada por medio de lo que son las fibras nerviosas, va a llegar hacia el surco colateral posterior y va a terminar a nivel de lo que es el fascículo solitario. Igualmente, a este nivel, a un nivel que se denomina el núcleo gustativo. Acá observamos un pequeño esquema en relación a los tipos de
fibras nerviosas correspondientes al nervio glosofaringio. Fibras sensitivas generales, las cuales van a llegar hacia el núcleo espinal del trigémino, la cual va a proporcionar sensibilidad del tercio posterior de la lengua, de la mucosa timpánica, de la mucosa nasofaringea, de la mucosa periamigdalina. Sensitiva especial o sensitiva visceral, la cual se va a encargar de lo que es recibir la información, tanto sea química como de presión, de las estructuras anexas a la arteria carótida interna y externa. Sensitiva especial o de tipo aferente. Esta sensitiva especial se va a encargar de transportar el gusto del tercio posterior de la lengua. ¿Hacia dónde? Hacia el núcleo del tracto solitario. Acá también observamos un punto de lo que es la porción de fibras motoras de tipo eferente, en la cual el nervio glosofaringeo participa en la inervación del músculo estilofaringeo y también del músculo constrictor superior de la faringe. También hablamos de lo que es la porción motora o visceral de tipo parasimpático o eferente, la cual va a estimular a la glándula parótida a la producción de saliva y también va a ser para el control de los vasos sanguíneos por medio del cuerpo carotídeo. Esta información va a partir del núcleo salival inferior del nervio glosofaringeo. Una vez emergido el nervio glosofaringeo de lo que es la cavidad craneal por medio del agujero rasgado posterior o agujero yugular, se va a encontrar en un espacio denominado el espacio laterofaringeo. En este espacio laterofaringeo va a tener relación tanto sea con la vena yugular interna como sea también con la vena carótida interna, a la cual va a transitar desde la parte posterior hacia la cara lateral hasta terminar en lo que es el tercio posterior de la lengua. En todo ese trayecto va a dar múltiples ramas colaterales, las cuales vamos a mencionar en este momento. El nervio glosofaringeo a su salida del cráneo va a dar diversas ramas colaterales, en número de 7. Y la primera de esas ramas colaterales es una rama comunicante con el nervio facial denominada el asa de Haller. Esta rama colateral es inconstante y parte a partir desde el nervio petroso o desde el ganglio petroso o ganglio inferior del nervio glosofaringeo hasta un nervio que va a corresponder a la salida del agujero estilomastoideo del nervio facial y en conjunto van a formar lo que es el asa de Haller. A continuación hablaremos de otro nervio que se denomina el nervio timpánico, que igual se origina a nivel del ganglio petroso del nervio glosofaringeo. Desde este punto se dirige. Este ganglio se encuentra ubicado a nivel del agujero rasgado posterior. Desde este punto se dirige hacia lo que es la cresta que separa el agujero carotídeo y la fosa yugular. Hasta este punto llega por medio de un canalículo. Desde este punto se introduce a nivel del hueso y va a atravesarlo de inferior hasta superior y va a terminar a nivel de lo que es el piso de la caja timpánica. Sube por la cara medial o pared medial de la caja timpánica en la parte inferior de lo que es el promontorio y a ese nivel se va a ramificar en 6 ramas. 2 ramas anteriores, 2 ramas posteriores, 2 ramas superiores. Las ramas anteriores se van a denominar una rama tubárica y la otra carótico-timpánica, puesto que van a ir a dar inervación o van a recibir inervación de estas áreas correspondientes. Las ramas posteriores, una es destinada a la ventana vestibular y la otra es destinada a la ventana redonda. Los dos superiores son el nervio petroso mayor y el nervio petroso menor. El nervio petroso mayor o petroso profundo mayor se va a unir a la rama del nervio petroso superficial mayor del nervio facial, acompañado de un ramo nervioso del plexo simpático pericarotídeo. Van a conformar lo que sería el nervio pterigoideo. Este nervio pterigoideo sale del cráneo
y se va a unir a lo que es el ganglio esfenopalatino o pterigopalatino del nervio trigémino. El nervio petroso menor emerge también y se anastomosa con el ramo anastomático con el plexo timpánico. Y al unirse con este ramo, va también a unirse con un filete nervioso del plexo que rodea a la arteria meningia media y van a emerger fuera del cráneo y se va a anastomosar por medio del ganglio óptico con la rama mandibular del nervio trigémino. Y por medio de esta rama va a dar lo que o va a prestar inervación a la glándula parótida. Otra de las ramas del nervio glosofaringio viene a ser la rama correspondiente al seno carotidio. Esta rama correspondiente al seno carotidio, acompañada también del nervio vago o neumogástrico y una rama del plexo simpático, van a constituir lo que es el plexo carotidio, el cual va a dar inervación a todo lo que es la carótida interna. Otra rama, también denominada rama faríngea, cuando el nervio glosofaríngeo atraviesa la cara lateral de la faringe, es una rama que va a dar inervación, acompañada también de lo que es el nervio vago y del plexo simpático, a los músculos de la faringe y a la mucosa faríngea. Otra rama también denominada la rama del músculo estilofaríngeo, la cual va a abordar por su borde posterior a este músculo, es de carácter motor. Otra rama que es denominada también rama del músculo estilogloso, igualmente que lo aborda va a ser de carácter motor. Y los ramos tonsilares, los cuales van a dar inervación sensitiva a lo que es la mucosa tonsilar y también a la arteria palatina ascendente. El nervio glosofaríngeo termina a nivel de la base de la lengua en el tercio posterior, dando numerosos ramos terminales, los cuales van a dar y van a recibir información de tipo gustativa y de sensibilidad de esta región. Nervio vago. Como su nombre lo dice, el nervio vago vaga por todo el cuerpo. Va a transportar la sensibilidad visceral de la laringe, faringe, vísceras torácicas, abdominales y también envía señales motoras hacia los músculos faringios y laringios y viscerales. Atraviesa casi todo el cuerpo. El décimo par craneal es el nervio craneal de mayor longitud, puesto que comienza su trayecto a nivel de lo que es el cráneo y lo termina a nivel de lo que son las vísceras abdominales a nivel del colon derecho. En ese trayecto va a tener diferentes relaciones, tanto sea con la cavidad craneal, con el cuello, con el tórax, con el abdomen, y durante todo ese trayecto va a emitir ramos colaterales. Este nervio craneal es distinto hacia la derecha como hacia la izquierda, puesto que va a tener relaciones distintas con las diversas estructuras que encontramos en su trayecto. El nervio vago o nervio cardioneumogastroentérico, puesto que son las zonas de su trayecto y sus zonas de inervación, va a tener fibras sensitivas generales o aferentes que van a ir a terminar, igual que la del nervio glosofaríngeo, a nivel del tracto espinal del trigémino. Por ser sensitivo, va a recoger por medio de sus fibras nerviosas sensitivas la sensibilidad de la meninge posterior relacionada a lo que es el agujero yugular, de la concha del pabellón de la oreja, de la piel del dorso de la oreja, del conducto auditivo externo, de parte de la superficie externa o cutánea de la membrana timpánica y también de la faringe y de la laringe. Recordemos que esta sensibilidad va a ser de tipo termoalgésica. Por medio de sus fibras sensitivas viscerales, también de tipo aferente, que van a ir a terminar a nivel del tracto solitario, va a recoger la sensibilidad de la laringe, tráquea, porción caudal
o sea, de la parte inferior de la tráquea, el esófago, las vísceras torácicas y abdominales. Van a también tener de los receptores de estiramiento de las paredes del arco aórtico. También como quimiorreceptor a nivel del cuerpo aórtico adyacente al arco. Por medio de su fibra motora, va a terminar esas fibras a nivel, o va a iniciarse más bien, a nivel del núcleo ambiguo. Recordemos que toda inervación de tipo motor se origina en la parte central y desde ahí se va a dirigir hacia las partes periféricas o efectoras. Las órdenes de la porción motora parten a nivel del núcleo ambiguo, igual que del nervio glosofaringeo y de igualmente que el nervio espinal o accesorio que veremos posteriormente. Es un núcleo ambiguo común para estos tres nervios. Desde este punto del núcleo ambiguo van a originarse las órdenes efectoras para los músculos constrictores superior, medio e inferior de la faringe, para el elevador del velo del paladar, para los músculos palatofaringeo, para los músculos de la lengua de la parte posterior, como sea el músculo palatogloso, y también para el músculo cricotiroideo por medio de lo que es las ramas colaterales del cuello del nervio vago. También vamos a observar que presenta fibras motoras de tipo visceral, o sea, para órganos viscerales, las cuales van a partir esa información desde el núcleo dorsal del nervio vago y también del núcleo ambiguo. Este núcleo dorsal del nervio vago se encuentra localizado a nivel del piso del cuarto ventrículo, a nivel de lo que es el bulbo raquídeo. ¿Y para dónde va esa información? Va a ir para el músculo liso de las glándulas de la faringe y la laringe, para las vísceras torácicas, abdominales y para el músculo cardíaco. Recordemos, son originadas a nivel del núcleo dorsal del nervio vago, a nivel del bulbo raquídeo y también del núcleo ambiguo. Vamos a ver que en el trayecto que presenta el nervio vago, desde su origen a nivel de lo que es el surco posterolateral del bulbo raquídeo, va a atravesar lo que es el cráneo, va a localizarse a nivel del agujero yugular y es justamente a nivel del agujero yugular que este nervio vago presenta su primer ganglio nervioso, denominado ganglio yugular, y en la parte inferior de este va a presentar otro ganglio nervioso de mayor longitud denominado ganglio plexiforme o ganglio inferior del nervio vago. Vamos a ver que en el trayecto desde lo que es el bulbo raquídeo hasta su terminación, que es a nivel de las vísceras abdominales del colon derecho, este nervio vago va a tener diferentes relaciones con las diferentes estructuras que va a atravesar. Primeramente, vamos a encontrarlo a nivel de la cavidad craneal. En relación al agujero yugular, este va a ocupar el espacio posterior al nervio glosofaringeo y anterior a lo que es la vena yugular interna. Está relacionado justamente con el nervio oncebo-paracraneal o nervio espinal. Desciende por el agujero yugular y ya se hace extracraneal y se va a encontrar a nivel del espacio laterofaringeo. Y en este espacio laterofaringeo va a tener íntima relación con lo que es la vena yugular interna y la arteria carótida interna, puesto que se va a relacionar y se va a acomodar en el ángulo que forman estas dos estructuras en la parte posterior y va a descender de esta manera hasta la base del cuello, hasta ubicarse en la cara lateral de lo que es la arteria carótida externa y posteriormente a la carótida primitiva. El nervio vago tiene un trayecto distinto hacia la derecha como hacia la izquierda, puesto que existen diversas estructuras distintas al lado derecho que al lado izquierdo. Primeramente vamos a describir aquellas ramas que comprenden o aquellas ramas colaterales que se desprenden de la porción cervical, desde la base del cráneo hasta la base del cuello en este trayecto. Primeramente vamos a encontrar
un pequeño ramo a este nivel que se introduce nada más que a la salida del nervio vago. Cuando el nervio vago emerge del cráneo, esta rama colateral vuelve al cráneo y se denomina rama colateral recurrente o ramo meningio, que va a dar inervación a la dura madre que se encuentra vecina al agujero yugular. Ahora, hay otra rama colateral que nace inmediatamente inferiormente a la base del cráneo, que se denomina el ramo comunicante con la fosa yugular, o también ramo auricular del nervio vago. Este ramo nervioso anteriormente ya lo describimos justamente cuando hablamos del nervio facial. Estos dos primeros ramos, tanto sea el nervio meningio y el ramo auricular, van a ser desprendidos del primer ganglio nervioso del nervio vago, el ganglio yugular o superior del nervio vago. Los demás nervios que se desprenden de la porción cervical son dependientes del ganglio inferior. Los ramos faringios. Los ramos faringios que se desprenden del ganglio inferior del nervio vago van a ir a dar inervación y van a conformar el plexo faríngeo, que va a recorrer el espesor de todo lo que es la faringe. Van a dar inervación a los músculos faringios, como ser el constrictor superior, medio e inferior de la faringe, también a los músculos del velo del paladar, con la excepción del músculo tensor del velo del paladar, o también denominado músculo peristafilino externo, que es inervado por el nervio trigémino. También hacen su origen en el trayecto, en diversas partes del trayecto del nervio vago cervical, porque estamos hablando de la porción cervical, ramos que son los ramos cardíacos cervicales superiores. Estos ramos cardíacos cervicales superiores van a descender y van a formar el plexo cardíaco anterior en relación a lo que es el corazón. Vamos a también tener al nervio laríngeo superior. Este nervio laríngeo superior va a hacer su aparición a nivel de la extremidad inferior del ganglio inferior del nervio vago, y desde ahí se va a dirigir hacia lo que es horizontalmente hasta lo que es el asta mayor del hueso hioides, y a este nivel se va a dividir en dos ramos, un ramo superior y un ramo inferior. El ramo superior, que se va a introducir por medio de la membrana tiroidea y va a dividirse en ramos anteriores, medios y posteriores, los cuales van a inervar tanto sea la mucosa laríngea. El otro ramo, el ramo inferior, este ramo inferior se va a dirigir oblicuamente hasta lo que es la unión entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, se va a introducir en la membrana cricotiroidea y va a inervar al músculo cricotiroideo en la profundidad. Una vez nombrado al nervio laríngeo superior y sus ramas, vamos a describir al nervio o ramo carotidio. Este ramo carotidio desciende justamente en el trayecto del nervio vago y va a dar inervación a la arteria carótida primitiva y posteriormente a sus ramas terminales. Este ramo carotidio, acompañado del nervio glosofaringio y del plexo simpático, van a dar lo que es el plexo simpático pericarotidio o el plexo carotidio, que envuelve a las ramas de la arteria carótida primitiva. A nivel del cuello, el nervio vago da una de sus ramas colaterales más importantes, que vendría a ser el nervio laríngeo superior. Durante este trayecto a nivel del cuello, el nervio vago se encuentra ubicado entre el ángulo formado por la arteria carótida interna y la vena yugular interna, en ese ángulo posterior. Al descender a nivel de la base del cuello, este nervio vago va a tener relaciones con las estructuras que se encuentran a nivel de la base del cuello. Y es que a este nivel ya se encuentra dentro de lo que es el tórax. Y a nivel del tórax va a dar su primera rama colateral torácica, denominada el nervio laríngeo recurrente. Acá observamos al nervio vago en su trayecto
Es distinto a nivel del tórax a la derecha que a la izquierda. El nervio vago va a tener relación primeramente con la cara lateral de lo que es la carótida primitiva, posteriormente a nivel de lo que es la cara anterior de la arteria subclavia va a dar este ramo denominado el ramo recurrente o ramo laringio recurrente, que va a abrazar la cara anterior, la cara inferior y la cara posterior de la arteria subclavia y va a ascender entre el ángulo formado entre la tráquea y el esófago hasta llegar al borde superior de la tráquea, donde se va a introducir en la laringe. A la izquierda, observamos nuevamente el nervio vago, va a tener una relación distinta. Recordemos que a la izquierda no existe lo que es la relación o bifurcación de lo que es el tronco brachiocefálico, sino a este lado vamos a encontrar que el nervio vago va a tener una relación con lo que es el callado de la aorta, y justamente a nivel de lo que es la cara inferior del callado de la aorta se va a desprender lo que es el nervio laríngeo recurrente, el cual va a ascender primeramente por la cara lateral de lo que es el esófago, va a subir y se va a introducir igualmente que el nervio laríngeo recurrente del lado derecho a nivel del borde superior de lo que es, o la extremidad superior de lo que es la tráquea. Ambos nervios laringeos recurrentes se introducen a ese nivel y van a dar ramos musculares, los cuales van a dar inervación de tipo motriz a los músculos de la laringe, con excepción del músculo cricotiroideo. Durante ese trayecto, el nervio laringeo recurrente va a también dar ramos, como ser los ramos cardíacos cervicales inferiores, ramos traqueales cuando esté atravesando lo que es la región relacionada a la tráquea, ramos esofágicos cuando se encuentre a nivel de la cara lateral del esófago y ramos faringeos cuando ya ascienda a la parte superior. Inferiormente a lo que es la emergencia del nervio laringeo, el nervio vago también va a dar aquellos ramos que son denominados los ramos cardíacos torácicos, diferentes a lo que son los cardíacos cervicales. Estos nervios cardíacos torácicos se dirigen hacia lo que es a la parte posterior del corazón y van a formar lo que es el plexo cardíaco posterior en la parte posterior del corazón. También va a dar los ramos pulmonares, los cuales van a entrar por medio del hilio pulmonar hacia lo que es el pulmón de ambos lados. También va a dar los ramos bronquiales, los cuales se van a ramificar en la cara posterior de cada uno de los bronquios y se van a formar lo que es los plexos bronquiales. También va a dar los ramos esofágicos, tanto sea a la derecha como a la izquierda, de lo que es las caras laterales del esófago, hasta introducirse a lo que es el estómago, donde a la derecha el nervio vago derecho se va a ir dirigiendo poco a poco hacia lo que es la cara posterior del esófago, atraviesa el diafragma y se va a ramificar en la cara posterior del estómago, formando lo que es el plexo gástrico posterior. Este plexo gástrico posterior del nervio vago derecho va a terminar a nivel de lo que es el ganglio celíaco derecho, en lo que es el plexo celíaco, a nivel del colon derecho. Mientras que el vago izquierdo, una vez ha dado la emergencia de lo que es el nervio laringeo recurrente, igualmente va a dar lo que son los ramos cardíacos torácicos, va a dar los ramos pulmonares, va a dar los ramos bronquiales y nuevamente el nervio va a confluir en una sola rama nerviosa o varias ramas, las cuales van a recurrir la cara lateral izquierda de lo que es el esófago y poco a poco se van a dirigir hacia la cara anterior, y en esta cara anterior, al atravesar el músculo diafragma, se va a ramificar en la cara anterior también del estómago, donde va a terminar dando lo que son los ramos del plexo gástrico anterior. Al estudiar ambos nervios vagos, vamos a determinar que el nervio vago derecho es el más largo y tiene mayor cantidad de recorrido y mayores áreas de inervación en relación al nervio vago izquierdo, que termina a nivel del plexo gástrico anterior. El nervio accesorio o onceavo craneal.
también denominado nervio espinal o también cefalogiro. Este nervio viene a tener dos orígenes primeramente, un origen espinal y un origen vulvar. Pero ¿cuál es la función? Va a inervar al músculo esternocleidomastoideo y las fibras superiores del músculo trapecio. En esta imagen vamos a observar que el nervio accesorio, ¿cuál es la función? Inervar al músculo esternocleidomastoideo y al trapecio. Y al hacer esta función va a hacer que la cabeza se extienda. En el caso de que el punto fijo de inserción sea el cráneo, va a hacer que el tórax se eleve. Vamos a hablar que el nervio accesorio o nervio espinal presenta dos orígenes, un origen vulvar y un origen espinal. A nivel espinal se origina a nivel de las raíces posteriores de lo que es la médula espinal. Va a tener un origen mixto a este nivel, va a ser sensitivo, motor y vegetativo. Motor por la parte anterior, por las raíces anteriores, o por un núcleo localizado en el asta anterior de la médula. Vegetativo por núcleos situados en la parte media o en la parte intermedio lateral de lo que es la médula espinal. Y la porción sensitiva por la parte posterior o asta posterior. Desde este punto van a desprenderse varias raíces nerviosas, las cuales se van a dirigir hacia arriba y van a atravesar lo que es el agujero magno, hasta encontrarse con lo que son las raíces vulvares del nervio espinal. El nervio espinal a nivel del bulbo se encuentra localizado inferiormente a la emergencia del nervio vago en el surco posterolateral. Van a fusionarse ambas raíces, van a atravesar lo que es el cráneo desde el agujero magno hasta el agujero yugular, donde se van a hacer emergentes, o sea, van a salir fuera del cráneo. Y se va a formar a este nivel dos raíces o dos ramas nerviosas del nervio espinal. Una rama nerviosa denominada rama interna, que va a descender y que inmediatamente salido del cráneo se va a fusionar a lo que es el ganglio inferior del nervio vago, específicamente a la extremidad superior del nervio vago, va a ser la raíz craneal de este nervio. Ahora, la otra rama, denominada rama externa, va a descender a nivel del cuello y a más o menos 4 centímetros del vértice de la apófisis mastoides, que estaría localizada en esta región, va a introducirse en el espesor o en la cara profunda del músculo esternocleidomastoideo, específicamente de lo que es el fascículo cleidomastoideo, y le va a prestar la inervación motriz a este músculo. Luego este nervio va a dirigirse inferior y lateralmente atravesando el triángulo homoclavicular para encontrarse a lo que es el músculo trapecio, al cual va a ir a terminar, dando la inervación motriz de igual manera. Durante este trayecto, el nervio espinal o rama externa del nervio espinal también se va a unir a lo que es una rama del tercer nervio cervical, la cual le va a dar la porción sensitiva para la inervación de estos músculos. En sí, el nervio espinal o accesorio es un nervio en el cual va a tener la función de mover la cabeza lateralmente, o sea, es un nervio de tipo cefalogiro, mueve la cabeza lateralmente. Cuando el punto de inserción es inferior, va a hacer que la cabeza se extienda, mientras que cuando el punto de inserción fija va a ser la parte superior o craneal, va a hacer que el tórax se eleve. En esta imagen observamos lo que es la rama externa del nervio espinal o accesorio. Acá también observamos lo que ha sido la resección del músculo esternocleidomastoideo. Esta es la rama externa. Más o menos la encontramos a 3 traveses de dedos desde el vértice de la apófisis mastoides hacia abajo. Y también la encontramos oblicuamente atravesando esta región que es el triángulo lateral del cuello, hasta introducirse en lo que es el músculo trapecio por medio de su cara profunda. Acá también observamos otro nervio, del cual vamos a hablar en un momento más, el cual es una de las ramas de ese nervio, que es la rama descendente del nervio hipogloso mayor, que se encuentra en la cara anterior
o en el canal formado entre la cara anterior de lo que es la vena yugular interna y la arteria carótida interna. No confundir con el nervio vago que se encuentra en el canal formado entre las dos caras posteriores. La rama descendente del hipogloso mayor se encuentra en la cara anterior, en el canal formado por ambas estructuras. Nervio hipogloso o docebo paracraneal. Este nervio se va a dirigir justamente, como dice su nombre, hipo, por debajo de la lengua. Este nervio es el nervio que da de inervación a los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua. Tiene un origen real a nivel de lo que es una larga columna gris motora en el espesor del bulbo raquídeo. Va a emerger a nivel del surco anterolateral del bulbo raquídeo, distinto a los otros tres pares craneales. Se va a introducir en lo que es el conducto condíleo anterior, va a emerger de lo que es el cráneo y se va a encontrar en el espacio laterofaríngeo medialmente a la vena yugular interna. Va a formar una línea, un trayecto de una curva cóncava anteriormente hasta terminar a nivel de lo que es la base de la lengua y la cara lateral del músculo hiogloso y geniogloso, dando sus ramos terminales. Ahora, en todo este trayecto va a tener las siguientes relaciones. Primeramente, va a dar también algunas ramas colaterales en todo este trayecto. Va a tener una relación a nivel del conducto condíleo anterior con la vena condílea posterior y también con la arteria meningia posterior. En este trayecto, al salir del agujero o del conducto condíleo anterior, va a salir y va a ubicarse en lo que es el espacio laterofaríngeo. Va a tener relaciones con lo que es la cara posterior y medial de la arteria carótida interna y a continuación se va a unir al ganglio inferior del nervio vago, como observamos en esta imagen. Se va a unir al ganglio inferior del nervio vago, al cual le va a prestar inervación, y posteriormente se va a encontrar por la cara lateral de la arteria carótida externa, como observamos en esta imagen. En la región suprayoidea, por encima del hueso ioides, vamos a encontrar que el nervio hipogloso va a formar dos tipos de estructuras geométricas denominadas el triángulo de Beckler y el triángulo de Pirogov. El triángulo de Beckler formado por el borde posterior del músculo hiogloso, como observamos acá, también por el vientre posterior del músculo digástrico, que no se observa, y el asta mayor del hueso ioides. Está conformado el triángulo de Beckler, mientras que el triángulo de Pirogov está conformado por el tendón intermedio del músculo digástrico, por el nervio hipogloso superiormente y por el borde posterior del músculo miloioideo, que se encontraría en esta región. Este nervio hipogloso mayor va a terminar, como dije, a nivel de lo que es el músculo geniogloso, dando sus ramas terminales motrices a los músculos intrínsecos de la lengua. En todo este trayecto, el nervio hipogloso también va a dar ramas colaterales. Y una de sus ramas colaterales más importantes es aquella rama colateral denominada ramo descendente del nervio hipogloso mayor, el cual va a descender inferiormente y va a formar una curva cóncava a manera de un asa, denominada el asa del hipogloso, para unirse a lo que es un ramo del plexo cervical superficial. De esta asa que se va a formar, va a dar ramos a los músculos infraioideos, como ser el músculo tiroideo, el músculo homoioideo y el músculo esternocleidoioideo. El nervio hipogloso es considerado el nervio motor de la lengua. Sistema nervioso simpático cervical. El sistema nervioso simpático cervical está constituido por elementos ganglionares situados anteriormente a los músculos prevertebrales y posteriormente a lo que es el paquete vasculonervioso del cuello. Estos elementos ganglionares son en número de 3: un ganglio superior, un ganglio medio y un ganglio inferior.
Estos ganglios se encuentran situados, como anteriormente dije, por delante de la columna vertebral de los músculos prevertebrales. El ganglio cervical superior se encuentra a nivel de la segunda y la tercera vértebra cervical. El ganglio cervical medio se encuentra ubicado a nivel de la sexta vértebra cervical y el ganglio cervical inferior o ganglio estriado semilunar o también denominado ganglio cérvico-torácico se encuentra ubicado delante del cuello de la primera costilla o de la séptima vértebra cervical. Estos ganglios nerviosos están unidos por un cordón intermedio, también denominado ese cordón intermedio un ramo intercomunicante ganglionar. Todos estos ganglios y este cordón nervioso comprenden lo que es el sistema nervioso autónomo simpático del cuello. El ganglio cervical superior va a tener intercomunicación con el ganglio superior del nervio vago y también con el ganglio inferior del nervio glosofaringeo a nivel de lo que es la fosa yugular. También va a tener intercomunicación directa con el nervio glosofaringeo, el vago y el nervio hipogloso a nivel de su ganglio cervical superior. Y también con las ramas primera, segunda y tercera del plexo cervical superficial. También por medio de un ramo denominado nervio carotido interno, el cual lo observamos acá, que está envolviendo lo que es la arteria carótida interna, va a tener comunicación con los ganglios del sistema nervioso cefálico, vegetativos cefálicos, como ser los ganglios ciliar y pterigopalatino. El ganglio cervical medio, el cual observamos en esta imagen, el ganglio cervical medio va a tener también ramos comunicantes con los ramos anteriores de la quinta y sexta rama cervical. El ganglio cervical inferior, también denominado cérvico-torácico, ubicado en la fosita suprarretropleural, por encima y por detrás de lo que es la cúpula pleural, va a tener relación con las ramas anteriores del séptimo nervio cervical, del octavo nervio cervical y del primer nervio torácico, como observamos acá, estas ramas que se bifurcan, y también con la rama cardíaca cervical inferior dependiente del nervio vago y también con el nervio frénico. El sistema nervioso simpático cefálico está constituido por tres elementos nerviosos ganglionares: un ganglio denominado el ganglio ciliar, otro ganglio el pterigopalatino y otro ganglio denominado el ganglio óptico. Estos tres ganglios están intercomunicados con lo que es el sistema nervioso simpático cervical por medio de el plexo carotido interno, aquel plexo que envuelve la arteria carótida interna, y aquel plexo también que envuelve a lo que es la arteria meningia media. Cada uno de estos ganglios tiene un área común, dependiente de las ramas del nervio trigémino. El ganglio ciliar se encuentra ubicado lateralmente al nervio óptico, anteriormente a lo que es el conducto óptico, posteriormente a lo que es el globo ocular. Presenta este ganglio ramas aferentes provenientes primeramente del plexo simpático de la carótida o plexo carotidio. Esa es la porción simpática, una porción parasimpática proveniente del nervio oculomotor y una porción sensitiva proveniente del nervio nasociliar. Y también presenta este ganglio ramos eferentes, que son los ramos ciliares cortos, que van a ir a dirigirse a lo que es la córnea, el iris y el cuerpo ciliar. Uno de esos ramos eferentes viene a ser el nervio de Tiedemann, el cual se introduce en lo que es la arteria central de la retina dentro del nervio óptico, y van a estar en el espesor de este mismo nervio. Ganglio pterigopalatino o ganglio esfenopalatino. Este ganglio es la conformación de tres nervios que vienen a estar en la cara anterosuperior del peñasco del temporal. ¿Cuáles son esos nervios? Son el nervio petroso superficial mayor, petroso profundo mayor. El nervio petroso superficial mayor, ramo del nervio facial, mientras que el nervio petroso profundo mayor es rama dependiente del nervio glosofaringeo, dependiente del nervio timpánico.
Ambos nervios se van a unir a lo que es una rama simpática del plexo carotídeo interno y van a conformar lo que es el nervio pterigoideo, el cual va a atravesar la apófisis pterigoides hasta la extremidad anterior y va a conformarse un ganglio de forma cónica, el cual va a tener interrelación con la rama B2 del nervio trigémino o nervio maxilar, el cual le va a prestar la inervación simpática. Mediante el ramo o nervio pterigopalatino va a introducirse al espesor de las fosas nasales y por medio de este también va a dar inervación a lo que es la mucosa del velo del paladar. El ganglio óptico. El ganglio óptico viene a estar conformado por las siguientes raíces. Por los nervios petroso superficial menor o también denominado ramo comunicante con el plexo timpánico, otro que es el nervio petroso profundo menor y una rama simpática proveniente de lo que es el plexo que envuelve a la arteria meningia media. Estas tres ramas nerviosas van a confluir en un solo nervio, el cual va a formar lo que es el ganglio óptico relacionado con la rama B3 del nervio trigémino, el cual le va a prestar inervación secretomotora y también parte de la inervación a la glándula parótida. Dentro de los ganglios de la parte cefálica del sistema nervioso cefálico, también es de mencionar estos pequeños ganglios que se encuentran relacionados a lo que son las glándulas sublingual y submandibular, que son los ganglios sublingual y submandibular, que van a dar inervación también de tipo vegetativa hacia estas glándulas.